La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada en Lima por Radio Santa Rosa en la amplitud modulada y en la frecuencia modulada en el Cono Sur 105.1, en Chimbote RSD Radio Santo Domingo, en Arequipa Radio San Martín, en Cusco Radio Veritas, en Ucayali Radio Cepagua, en la Convención Radio Quillabamba, que desde hoy día también no solamente nos escuchan, sino nos van a poder ver porque está transmitiendo por su plataforma de imagen también. Y en Puerto Maldonado está Radio Madre de Dios, todas emisoras dominicas del Perú. Se une a otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumac Estéreo, a Metagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Estamos en los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María, muy buenos días. Empezamos nueva semana, 10 de agosto. Adelante, adelante. Nueva semana y nuevo gabinete, esperemos, ¿no? Si no se lo vuelven mañana. Todo parece indicar... No creo. No, claro. De acuerdo a la información que tengo, todo parece indicar que va a ser corta, el debate va a ser muy corto también, no los van a tener hasta las 4 de la mañana, van a decir que por fin el señor Martos es una maravilla, más o menos bajada del cielo, que ahora sí se entendió, y le van a tratar de echar la culpa de la censura a Cateriano, que es muy común en nuestro país, ¿no? Como si la culpa no fuera del Congreso. Y claro, no le pueden echar la culpa al presidente que lo nombró, porque claro, eso significa profundizar la pelea. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa al muerto? Pues que el Perú es un clásico, ¿no? Pero la verdad es que se presenta un gabinete igualito al anterior. La única diferencia es el presidente del Consejo de Ministros, que dicho sea de paso, ayer circuló la versión de que Cateriano lo quería votar, y no es verdad, lo quería cambiar a Interior. O sea, al final se optó por lo que Cateriano quería, que era poner un ministro militar en Interior, y se ha mantenido esa opción, exactamente igual, no poner a un policía sino a un militar. Ese era el cambio que se quería hacer. Al final, Vizcarra decidió dejarlo en defensa y no pasarlo a Interior. Pero lo que se discutió no fue su salida del gabinete, sino su cambio de puesto. Pero en fin, no todos los periodistas tienen la misma información. La información que yo tengo es buena, así que considero que no estuvo clara la investigación, pero en todo caso, ahora es presidente del Consejo de Ministros y hay otro ministro en defensa. Ese es un cambio, y el otro cambio, digamos, trabajo y energía y minas, en realidad hay que decirlo, no son cambios absolutamente relevantes en el gabinete. Además, en energía y minas el perfil de los dos ministros es idéntico, o sea, muy parecido, no hay mucho ahí que discutir como perfil político, digamos, ¿no? Y en mujer, más bien, le da una dimensión de popular y de calle y mediática al puesto de ministra de la mujer. Eso es todo, se presenta el mismo gabinete con los mismos problemas, y el problema no es solo que la pandemia no va a acabar durante este gobierno, no va a acabar hasta que no nos vacunemos todos o hasta que alcancemos inmunidad de rebaño, Dios no lo quiera, pero como van las cosas parece que ese fuera el objetivo, sino que hay que tomar medidas muy urgentes para que nuevamente comience a bajar el nivel de contagio, ya no para que la sanidad pública se prepare, porque probablemente adquisiciones grandes ya no se van a poder hacer, pero sí para que no se sature. El problema en este momento es que toda la prestación de servicios de salud, pública y privada, está saturada, y además
que la prestación del servicio de salud regular también está saturada. Hay algunas cifras que a veces olvidamos. Mira, en el Perú mueren 130.000 personas al año. 130.000 al año es, o entre 130.000 y 140.000 personas al año es lo que murió el 2018, el 2019. Eso es lo que muere en el Perú. Así como nace, la gente muere. ¿Por qué? Porque es natural que en algún momento la vida se acabe, nadie es inmortal, ¿no es cierto? Y la gente muere de distintas causas, ¿no? La principal es cáncer, la segunda es enfermedades respiratorias, tenemos muertes accidentales, muertes violentas, en fin, de todo el espectro. Esas muertes son unas 360 al día. Al día. O sea, lo que pasa es que nunca lo hemos puesto en blanco y negro en el titular de un periódico, porque claro, o sea, si todos los días te dicen, hoy murieron 360 peruanos, tendrían que decirte, hoy nacieron tantos peruanos. Y en el Perú nace un poquito más de los que mueren, porque nuestra tasa de natalidad todavía es positiva. Nuestra tasa de crecimiento de la población, es positiva. Entonces, mueren 360 personas diarias. El problema con el COVID es que solo por COVID está muriendo casi, ya estamos llegando al total de las muertes, ¿no es cierto?, que tendrías en un año. O sea, vamos a duplicar hacia fin de año el número de personas que han muerto. Ese es el tamaño de la epidemia. Y eso es gigantesco para cualquier país. Duplicar tu tasa de mortalidad es brutal. Y hacia eso vamos, con pésimos indicadores dentro de nuestra misma región. O sea, lo hemos explicado muchas veces, el número de muertos por millón de habitantes, el Perú es el que más muertos tiene. Brasil, claro, tiene mucho más muertos que nosotros, Estados Unidos también, México también, pero tienen poblaciones inmensamente más grandes que la del Perú. Si tú comparas proporcionalmente al tamaño de la población, el Perú es el que peor le va. Y la gente que nos escucha dirá, pero ¿por qué? Si hemos hecho tantos sacrificios y hemos cerrado brutalmente la economía, ¿por qué? Porque se hicieron algunas cosas muy mal. Y yo pensé, de verdad pensé, Abel, que después de haberlo repetido tanto y haberse demorado tanto en corregirlo, íbamos a aprender algunas lecciones como política de salud pública. Y he escuchado ayer unos mensajes que son un error. Dice, yo no puedo creer que esté escuchando de nuevo lo mismo. Entonces, cuarentena los domingos. ¿Para qué? O sea, de verdad, ¿el domingo contagia más que el sábado? ¿O que el lunes? ¿Hay una razón para que el domingo sea contagioso? Pero al contrario, la gente no va a trabajar, no se desplaza. Y es una oportunidad para que las personas puedan hacer sus compras, que no pueden hacer otros días de la semana porque trabajan. Si tú cierras el domingo, aglomeras el sábado. De nuevo, toque de queda a las 8 de la noche. ¿Para qué? Para que el número de horas que atienden las tiendas se reduzca. No, tiene que expandirse. O sea, es que no, yo me jalo los pelos, no puedo creerlo. Claro, en una visión militar, y eso es lo que tenemos ahora, esa es la única solución. La prohibición. Y como la prohibición no puede ser absoluta, entonces es pequeña. Pero esa prohibición pequeña te hace un daño enorme. Porque yo podría entender que te encierren 15 días sin salir a ninguna parte y cierras 15 días la economía del Perú. Eso sí lo entiendo, porque ahí sí no hay contagio posible. Es la radicalización absoluta. Pero que te cierren los domingos para reducir contagio, ¿cómo vas a reducir contagio encerrándote el domingo y aglomerándote el sábado? ¿Cómo vas a reducir contagio poniendo un toque de queda más temprano para juntar a la gente más dentro de las tiendas? A ver, ¿cómo se contagia esta enfermedad? Persona a persona, aglomerada, hacinada, por mucho tiempo en un espacio muy pequeño. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas tiempo y espacio. Espacios abiertos y tiempo, ¿no es cierto?, para que esas personas no se choquen, no se junten, no se vean. El toque de queda hace exactamente lo contrario.
Es como el tema del bono en el banco, vamos a tener el problema nuevamente. O sea, si tú haces que toda la gente vaya al banco a la vez, se contagia pues en el banco, toda la gente. Y además, hoy en día ya el virus está en todas partes, no hay un lugar donde no esté el virus, hoy está en todas partes. De nuevo las mismas ideas fracasadas, o sea, hay que sentarse a pensar qué funcionó mal, ¿no es cierto? ¿Qué funcionó mal de marzo a julio? Porque las cosas no salieron bien. La enfermedad se expandió exponencialmente. Pudo haberse expandido para arriba y caer, ¿no es cierto? No cayó nunca. Se fue para arriba y se quedó arriba, bajó un poco, claro, y de ahí se quedó arriba. Y ahora de nuevo ha vuelto a trepar. ¿Qué aprendimos? ¿Por qué nos quedamos arriba? Porque aglomeramos a la gente. La obligamos a hacer compras en periodos muy cortos de tiempo, con mucha gente en un mismo lugar. La obligamos a ir a un banco en periodos de tiempo muy cortos, con mucha gente en el mismo lugar. Entonces, si ya aprendimos esa lección con sangre, ¿por qué de nuevo estamos discutiendo? No, que los domingos la gente pues ve a su familia. Ah, los sábados no ves a tu familia. Los viernes en la noche no ves a tu familia. Que realmente hay que ser un cretino, pero de nuevo repiten las mismas cosas y tú dices, bueno, si no nos morimos todos es un milagro. Es un milagro. El problema, Rosa María, el problema en los mercados, te digo, tú sabes que yo voy los sábados ya no hay colas, no hay nada, los sábados tú vas con normalidad, con tranquilidad, porque la gente se ha dividido, sábados y otros van domingos. En cambio, cuando te cerraban el domingo, la cola en los mercados, el sábado era desde temprano, había que madrugar, en fin, no. No, además vas atrapado porque lo único que quieres es salir corriendo. Exacto. Lo más rápido que puedas. Te vas a las 5 de la mañana para no encontrarte con nadie, no juntarte con... Pero lamentablemente son turbas de gente que tiene que comer, pues. Todos tenemos que comer. Y además, el despacho a domicilio, que debería ser, en este momento, pues, hiper promovido por los alcaldes, por todas las comunidades, para despachar en mototaxi, en lo que fuera, pero que te despachen a tu casa, porque la comida no transmite el virus. Eso hay que tenerlo bien claro. La comida no transmite el virus, no es una enfermedad diarreica. ¿Ya? Entonces, que todo se te despache a domicilio. Y hay muchas formas de despachar a domicilio. Hasta en carretilla puedes despachar a domicilio, de un mercado cercano. Pero nada, no hay un sistema de despacho a domicilio masificado, que es lo que tienes que tener ahorita. ¿Para qué? Para que la gente no tenga obligación de salir. Y solo salga a hacer cosas muy puntuales, indispensables. Atenderte con un médico por otra urgencia médica. Cosas una gestión que tienes que hacer presencial porque ya te obligaron a hacerlo, no deberían, pero en fin. Cosas muy pequeñas, si se quiere de alguna manera, ¿no? Lamentablemente, no tenemos más alternativa que volver a decir lo que siempre hemos dicho. Esas cosas no sirven. Sí sirve que te encierren 15 días, ¿ah? Porque eso, claro, 15 días es la vigencia de la enfermedad, o 3 semanas. Con lo cual tú, en 15 días encerrado todo el mundo, ¿no es cierto? La enfermedad para. Y en toda parte del mundo, y en el Perú también, ha cesado el contagio. Pero te doy unas horitas, eso no sirve. Eso aglomera, propaga el contagio y mata. Como te digo, no nos matan de milagro. Es exactamente, las políticas públicas son exactamente lo contrario de lo que deben ser. Mira, la única cosa que espero que no regresen es la segregación por sexo, porque sería el colmo. Demostró que era una pésima medida que aglomeraba. Así es. Aglomeraba. El gobierno debería estar regalando refrigeradoras en este momento, para que la gente no tenga que salir de su casa. Pero no, eso no se les ocurre. O sea, es una cosa de locos saber escuchar las cosas que uno tiene que escuchar en estos días. Ahora, el gabinete enfrenta, además de la pandemia, que ya es un problema grave, otros problemas. Y es que la pobreza en el Perú va a ser la herencia de esta pandemia. Un retorno masivo de millones de peruanos a la pobreza.
y evitar ese tema para decir que ese es un tema de las empresas y de los ricos y de las mineras, puede satisfacer a la izquierda probablemente, pero a nadie más. Y en el Congreso, mucha que está bien representado. Yo siempre digo, en el Perú un tercio del país vota a la izquierda, siempre, aunque obtenga algunas denominaciones diferentes. Entonces, hoy la izquierda está, claro, en Frente Amplio, obviamente, ¿no? En UPP de Antauro, en FREPAP, pero hay un grupo de congresistas de Acción Popular que son más cercanos a Antauro que, digamos, a Fernando Belaúnde, ¿ya? Pero bastante más cercanos a Antauro. Entonces hay un tercio del Congreso muy a la izquierda, muy a la izquierda. Entonces les interesa un pepino que les hable de economía, salvo para modificar el capítulo económico de la Constitución. Les interesa un pepino, pero al resto del país sí nos interesa saber cómo se va a gastar lo poco que queda, porque no queda mucho, la verdad. Me dicen que el déficit fiscal a este año va a ser del 10% del presupuesto. Eso quiere decir que el Estado ha gastado el 10% más de lo que tiene. ¿Qué pasa cuando tú gastas lo que no tienes? Te endeudas, pues, y después tienes que pagarlo, ¿no es cierto? Bueno, el Estado se ha endeudado, se va a terminar endeudando este año por 10% del presupuesto nacional. Ese es el déficit fiscal. Eso es lo que Alan García nos dejaba todos los años, ¿se acuerdan? Ya. Eso que no teníamos hace años, ¿no? O teníamos un déficit chiquitito, que no pasaba el 1 o 2%, por ley estaba prohibido, pues que gastaras más de lo que tenías. Bueno, ahora no, el déficit fiscal va a ser 10%. ¿Y por qué? Porque, ya, yo leo cosas increíbles, ¿no? No se le ha dado dinero a la gente. ¿Cómo que no se le ha dado a las empresas? ¿Perdón? A la gente se le ha regalado el dinero, a las empresas se le ha prestado, es con interés. Interés bajísimo, por cierto, pero se le ha prestado con interés. Y a las personas se les ha regalado. Y se les va a volver a regalar el segundo bono que viene ahora, bueno, siempre y cuando el Congreso no haga la locura, y ese es el otro problema más grave que enfrenta ahorita la economía peruana, que es que el Congreso apruebe normas que simplemente nos dejen sin presupuesto público. El proyecto de el señor Luna Gálvez, que no le ha pagado la ONP ni la AFP a sus trabajadores, no le ha pagado, y además en la comisión de fiscalización o en la comisión de ética han decidido que eso no es que eso no es nada, no. Robarte la plata de tus trabajadores, imagina, una tontería. Bueno, 492.000 soles le debe. 492.000 debe a ONP, Salud y AFP. No le da la gana de pagar y no la va a pagar porque son impunes, pues actúan impunemente, les da lo mismo. Y bueno, este señor quiere que el Estado peruano regale el dinero de los pensionistas, los fondos de pensiones con los que hoy se paga a los pensionistas, que salen básicamente del presupuesto público. O sea, lo que aportan las personas activas a la ONP no alcanza para pagarle a los pasivos. Porque es un sistema que se planteó mal, es un sistema que está quebrado hace años. Entonces, el Estado peruano tiene que subsidiar. La diferencia de las AFP es donde el Estado peruano no mete un sol, en la ONP el Estado peruano mete buena parte de la pensión de cada pensionista del Perú, que son chiquitas, por supuesto, pero salen del presupuesto público. Lo que pretende el señor Luna es que esos fondos se repartan entre todos los que son activos, o los que alguna vez aportaron y no alcanzaron los 20 años. Cuantificado, ese problema cuesta 7.000 millones de soles, que es más o menos lo que cuesta repartirle el bono a 8,5 millones de hogares. Entonces, si prospera el proyecto de Luna, que ha dicho que si no lo hacen, censura a la ministra, porque es con amenaza, no hay posibilidad de que haya bono. Y como el Congreso no quiere que el Ejecutivo reparta bonos, porque sostienen que eso sale con el nombre del Ejecutivo y es un tema de quién pone su foto, ¿no es cierto?, para las elecciones. Entonces el Congreso está boicoteando el bono. Eso es lo que está pasando en este momento. De una manera muy sutil, por cierto, pero que
Del mismo cuero se hacen todas las correas. Ya estamos con 10% de déficit fiscal. ¿A dónde nos va a llevar el déficit fiscal si siguen regalando plata ajena? No hay forma. Y el bono se necesita, ¿por qué? Porque si llegas a 8,5 millones de hogares de un país que tiene 9 millones de hogares, estás llegando a casi a todos. Y le metes una inyección al consumo brutal, porque necesitas que la gente consuma para que la economía arranque el círculo virtuoso que tiene que arrancar. Retrayendo el consumo, no haces nada. En cambio, si tú repartes esos mismos 7,000 millones entre pensionistas o activos de la ONP, es un grupo minúsculo de la sociedad peruana. O sea, serán 2 millones de hogares. Que además ya recibieron bono, ¿eh? Ojo. Los primeros bonos ya los recibieron. Esos van a... Y no beneficias a 8,5 millones de hogares. Con la misma plata. Recuerden, Reactiva Perú es préstamo, no es regalo. Lo que quiere el señor Luna es regalar la plata de los fondos de pensiones de los jubilados. Los jubilados en el Perú felizmente están organizados, estoy seguro que van a protestar de alguna manera, van a haber acciones de amparo, se va a ir al TC, lo que fuera necesario, pero mientras tanto ya creaste la contingencia, entonces el MEF no puede disponer de ese dinero. Nos quedamos sin bono. Gracias, señor Luna Gálvez. Ese es el problema ahorita. El otro problema que tiene el señor Martos es el Ministerio de Educación. Por más que se quiera defender la reforma universitaria, la cabeza del señor Benavides está pedida. Está pedida, ya pues como la omerta, pues ya le lanzaron ya lanzaron que hay que bajarse a Benavides y hay que bajarse a Benavides. No hay más que hacer. Y entonces tiene 2 ministros importantes en este contexto. Ya lo único que falta es que censuren a Pilar Macetti. O sea, ya con eso ya nos coronamos. Pero 2 ministros importantes en un contexto de mucha necesidad. El Congreso no ha bajado su nivel de belicosidad. Y hay que hacer un apunte también interesante. Ayer yo he estado viendo varias declaraciones, obviamente que tratan de culpar a Cateriano, pero ya como Cateriano salió de escena, ya no hay de qué culparlo, ¿no? Y los argumentos que ahora han inventado Acción Popular, APP, para censurar en la práctica a Cateriano, ya no son dignos ni siquiera de políticos, sino de psiquiatras. Cuando nos reunimos con él no nos habló bonito. No nos dijo, nos miró feo, nos dijo que si seguíamos insultando al presidente se terminaba la reunión. Obviamente, pues, si vas al Palacio a insultar al presidente, oye, no te he invitado para que insultes al dueño de casa, ¿no? O sea, vas, te portas pésimo y te dices, no me trató bonito. ¿Cómo vives? Entonces, como te digo, ya eso es un problema psiquiátrico. Parece ser que hay congresistas que tienen la autoestima muy baja y necesitan que la autoridad les hable en un tono paternal, pero autoritario, ¿eh? Eso sí, autoritario, pero paternal, o maternal, si quieres, que están buscando una mamá. Entonces tú no puedes conversar políticamente de planes ni de nada, con personas que dicen que no les han hablado bonito. O sea, Acción Popular, los representantes de la se han reunido con los representantes políticos y le dijeron también con los de la bancada, porque parece que hables con los representantes políticos de Acción Popular es una pérdida de tiempo. Porque la bancada hace lo que le da la gana. Muy bien. Llamaron a las de la bancada. 3 horas. Con la ministra de Economía, con la ministra Macetti, con el primer ministro. 3 horas. Por eso es que Martos ya no ha hecho esa ronda, porque ya la hizo Cateriano, con los mismos ministros. Entonces, les explicaron todo, con lujo de detalle, les pidieron números, sí, todo les dieron. Nada, no sirve para nada. Ayer, un informe de Miguel Hidalgo del Comercio muy completo, da cuenta que en el Congreso habrán 9 partidos, pero hay 17 facciones. Facciones, o sea, grupos que se arman dentro de una misma organización política que tienen una agenda diferente.
dos o más que dicen, nosotros somos de Acción Popular, pero tenemos la facción radical. O sea, en Acción Popular tienen una facción de izquierda y otra de izquierda radical. Nadie que votó en Acción Popular, creo, votó por una opción de izquierda. Porque Acción Popular no era, salvo Johnny Lescano, una opción de izquierda. Bueno, ahora es una opción de izquierda, entonces ya sabemos que compite con Frente Amplio. Entonces tienes que escoger Frente Amplio o Acción Popular. Pero es bueno que se sepa y se sincere esa relación para las elecciones que vienen. Y Alianza para el Progreso no tiene palabra. O sea, nada de lo que pactes con la Alianza para el Progreso puede funcionar nunca, porque por ahí se les ocurre que no nos gusta cómo nos trata. El señor Meléndez lo ha dicho nos habló feíto. Entonces, su actitud no gustaba su actitud, su personalidad. Bueno, si no te gusta la personalidad de un político, imagínense yo si no me gustara la personalidad de los políticos, no tendría con quién hablar, ¿no? Necesitaría yo un psiquiatra. El Congreso necesita sacerdote para que les enseñe discriminación moral y psiquiatra para que les mejore la autoestima, porque no les gusta cuando los miran feo. Bueno, ya estamos con Fernando Tuesta, al que hemos obligado a levantarse tempranito. Ya, vamos a la pausa, a ver, y regresamos para hablar de otro tema importantísimo. ¿Qué quedó de la reforma política? De Lobo, un pelito creo que fue, ¿eh? Vamos a la pausa y regresamos con Fernando Tuesta. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en Lima por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, y ahora también nos están viendo por señal de televisión, La Convención Radio de Oquillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Apurímac, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles Cajamarca, Pumaqui Estéreo AM Tagua y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Bueno, estamos con Fernando Tuesta porque uno de los puntos más importantes que tenía que resolver este Congreso era el de la reforma política pendiente. Parte de esto, faltan algunas cosas, pero parte de esto se ha resuelto el viernes pasado. No de la forma más feliz y muy lejos de la propuesta de la Comisión de Reforma Política. Pero hay que decir algo que ha pasado desapercibido, tal vez para todos nuestros amigos que creen que el discurso de Pedro Cateriano fue el que lo sacó de carrera. El discurso de Pedro Cateriano incluyó varios párrafos dedicados a decir que el Ejecutivo apoyaba la reforma política, apoyaba un militante, un voto, apoyaba la participación de la OMPE, apoyaba todo aquello que el Congreso no quería ni ha querido apoyar. Y esto ha sido poco levantado. Fernando Tuesta está con nosotros, gracias. Fernando, los párrafos en el discurso de Pedro Cateriano sobre la reforma política se parecen mucho a lo que ustedes proponían. Es más, ese párrafo, antes que suceda la negativa de la voto de confianza, del voto de confianza, yo lo pegué incluso en mis redes diciendo estoy totalmente de acuerdo. Además, incluida la eliminación del voto preferencial. Evidentemente también ahí está la mano de la ministra de Justicia, ¿no? Y fue también la secretaria técnica de la comisión, pero evidentemente era parte de el mensaje del Ejecutivo en su conjunto. Y como tal estamos de acuerdo. Efectivamente esto no se ha tomado en cuenta. Yo espero que ese párrafo o esa idea central se mantenga con el nuevo primer ministro, ¿no? No se puede mantener, y hay que explicarle al público, Fernando Tuesta es un gran analista político, no se puede mantener ese párrafo, porque ese párrafo, lo que hay detrás de ese párrafo, es la verdadera causa de la censura. Lo que necesita Acción Popular y APP necesitan controlar el proceso electoral. Así es. César Acuña no olvida que lo sacaron de carrera y lo sacó el jurado
no le va a volver a pasar. Por eso tiene a Chejade sentado en la Comisión de Constitución, para controlar las reglas de las elecciones. Y Acción Popular tiene hoy una ventaja que no ha tenido en muchos años en su historia política y no la quiere perder. Tiene que controlar el proceso electoral y no permitir que ese proceso sea autónomo. Es obvio, tan obvio como la vacancia, creo yo, pero en fin, eso vendrá también después, pero sí es obvio que hay un interés por controlar el proceso político de tal manera que las reglas no cambien, que el status quo no cambie en esta elección. Y el viernes pasado, hay que decirlo, parece que triunfaron, ¿no es cierto? En todas las líneas. A ver, han mantenido la idea que la organización política puede decidir el modelo, digamos, de elecciones internas, ¿no? El modelo, la que siempre se ha hablado, de un militante, un voto, que además, modelo que estaba ya en la ley de partidos desde el año 2003. Claro. Nunca se utilizó, escasamente se utilizó y mal. El segundo modelo, que también estaba en la ley anterior, decía esta de por delegados. Y se dice, algunos defendiendo esto, sí, pero ahora van a votar los militantes para elegir delegados. Eso también decía la ley anterior. O sea que no es, digamos, algo nuevo, la gran reforma, ¿no? Quizá lo único, y no han podido evitar, es la intervención de la OMPE, porque el viernes varias bancadas, Podemos, Fuerza Popular, etcétera, decían que la OMPE debiera hacerse a pedido, la intervención de ellos a pedido del partido, que también está en la ley anterior. De los 24 partidos, en realidad intervinieron 21 en la elección del 26 de enero pasado, 7 solo solicitaron a la OMPE su asistencia técnica, no siendo estos 7 los partidos, digamos, más significativos en términos de bancadas, ¿no? Felizmente esto se logró, pero ahora viene el tema. De los 24 partidos, yo me pregunto, ¿cuántos van a optar por delegados? Todos. La gran aplastante mayoría, no creo que sea al revés, pero además viene el tema. ¿Por qué se hacía por delegados? La idea que esto facilitaba al partido, porque un partido político en el Perú, conociendo sus debilidades organizativas, logísticas, administrativas, la idea era traer esos delegados generalmente a Lima, acá se reunían, ojo, la vez pasada fueron en un rango de 3 personas que decidían, hasta 120. Todo, decidían todo. Bueno, todo. Entonces, pero si es que ahora vas a hacerlo por voto electrónico no presencial, porque en la norma dice, la OMPE escogerá el mecanismo para votar, si ya van a votar los militantes para elegir delegados, ¿por qué esos militantes de una vez no eligen sus candidatos? Claro, no, es obvio. ¿Para qué? ¿No? Bueno, o sea, la instrucción que tenía Chejade de Acuña y la instrucción que tenía Acción Popular era no permitir que voten los militantes. Tenían que las cúpulas seguir controlando el proceso electoral o sea, que la participación, imagínense, de paso, o sea, de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a esto. Así es. Así es. Por eso es que se negaron a las PASO y las suspendieron hace ya bastante tiempo, bajo el argumento de la pandemia, ¿no? Que era más un pretexto. Ojo, es pretexto si lo utilizas para suspender una y no tomar las medidas adecuadas para la otra, ¿no? Claro. Hay la contradicción clara. Pero lo otro es lo siguiente. Dicen, ya pues, pero no exageren, pues, ¿no? Porque finalmente esos delegados van a salir de elección universal de sus militantes. Pero resulta que cada estatuto de cada partido obviamente pone las reglas. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Si es que en Tacna o en Ica eligen a los delegados, pero hay determinados candidatos preferentes. En Lima pueden elegir ellos, porque es elección indirecta, cualquiera. Es más, nada de lo que se elige en esa convención de delegados tiene la obligación de
ordenar la lista que se inscribe. Porque así fue. Siempre ha sido así. Los delegados sacaban una lista y de repente se inscribía otra. Tú, Rosa María, estabas con el número 2 y aparecías con el 6. Oye, pero en la asamblea de delegados yo saqué más. Sí, pues, pero finalmente la dirección del partido es la que decide. Bueno, esto fue el motivo central. Uno, de la insatisfacción, cuando no crítica y muchas veces dura, de los propios militantes. Claro. Y provocó que nosotros en la comisión, dentro de un marco mayor de diagnóstico, propusiéramos aquello que justamente arranca de las direcciones y de los jefes de los partidos las decisiones totales o últimas de la selección de candidatos. Esto es lo que sucedió el viernes, ¿no? Entonces hay que tener mucha observación. Lógicamente a estas alturas el presidente no la va a observar. No. A estas alturas ya que la firme rápido, porque la OMPE y los otros organismos electorales están esperando, no pueden actuar, porque una cosa es hacerlo de una manera y otra cosa obviamente del otro modelo. Todo eso se tiene que planificar y en este momento lo que hay es incertidumbre alta. Y bueno, los partidos ya controlaron las reglas del juego, está clarísimo. Ahora falta controlar las autoridades electorales. Y se está en este momento en un proceso de selección de jefe de OMPE que solamente tiene 2 finalistas. Y yo me imagino que ya los partidos tienen cada uno su finalista. ¿Es así o estoy exagerando? No estoy tan seguro en el sentido de que todos los partidos estén, para empezar, estén informados de lo que está pasando. La Junta Nacional de Justicia efectivamente está en el proceso de selección. Han pasado ya 3 fases de la 4ª, ¿no? Y esta última fase es la última semana de agosto, se tiene que decidir para juramentar el jefe de OMPE el 31 de agosto. Así es. El 31 de agosto, ¿no? Entonces, esto, bueno, y de RENIEC también. Esto es sumamente importante porque se le agrega además a Rosa María que 4 de los 5 miembros del Jurado Nacional de Elecciones tienen que cambiar, incluido el presidente. Así es. En noviembre. O sea, ya ha avanzado el proceso. Es decir, este era el peor momento, digamos, como para elegir y cambiar autoridades electorales, pero es así y está en camino, es irreversible, ¿no? Entonces, seguramente ya los partidos, te aseguro, no todos están enterados, o en todo caso, no todos los dirigentes están enterados, pero quizá puedan preferir, claro, uno más que otro, ¿no? Claro, pero el asunto creo es que es bien serio, porque si yo controlo las reglas y yo controlo al referee, eso no es un partido limpio. Sí, pues eso es, lamentablemente, esto se ha venido diciendo pues hace mucho tiempo, ¿no? Y lo que queda en el camino es, bueno, seguir señalando que hay determinadas reglas que son imprescindibles y las formas como se eligen las autoridades electorales tienen que ser, claro, las más transparentes, que creo que está haciendo no, sí, pero digamos, tiene que haber intereses de todos porque de nuevo, los que fueron, digamos, desplazados en las elecciones pasadas, que fueron 2, fueron Acuña y Julio Guzmán. No quieren que les vuelva a pasar, evidentemente. No, claro. Y hemos discutido mucho porque esas resoluciones parecían arbitrarias porque normalmente no se saca de carrera a ningún candidato. Más de esa envergadura. Claro, candidatos nacionales que iban yendo adelante, además, o sea, entre los 5 primeros. Te cuento una cosa de Rosa María en relación al 2016. ¿Recuerdas que también estuvieron en esa situación PPK y Keiko? Así es. Si es que se hubiera actuado, digamos, con la misma vara, los hubieran sacado, pero el país se caía, porque ibas a sacar entre los 4, algo así como creo que el 92% de la intención de voto de los peruanos, pero se entró en tal... pero ni con esa ganaba Alan García. Ah, no.
Ni con esas. Pero lo cierto es que se decía que el que estaba detrás de todo ese movimiento era García. O sea, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Él quería subir, ¿no es cierto? No subió él, subió PPK, o sea, nadie esperó eso. Pero lo cierto es que no puedes ir sacando candidatos en medio de un proceso electoral, eso también tiene lógica. No. Y quieren cuidarse de que eso no vuelva a suceder, pero no pueden, por otro lado, manipular las reglas del juego de la forma en la que las han manipulado, ¿no? Ha sido un escándalo. Porque uno no se explica, de verdad, por qué pones a Chejade de presidente en la Comisión de Constitución. Una persona que fue candidato y ganó la vicepresidencia del Perú con Humala. Y tuvo que renunciar a la vicepresidencia por un problema de corrupción. Y que además se refugió en la inmunidad parlamentaria para que no lo metan preso. Entonces, Acuña lo hace presidente de la Comisión de Constitución. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué te quieres asociar a un personaje así? Porque es útil, pues. Está claro, es útil. Y lo del viernes pasado es la confirmación de esa utilidad. Ahora, no hay nada más que hacer. Ahora, Rosa María, ahí hay un cruce de intereses, ¿no? De varias bancadas. ¿Cómo lo que ocurrió con el caso de la negativa del voto de confianza a Pedro Cateriano, ¿no? Es un cruce de... Y hay negociaciones. En política, sin embargo, evidentemente hay que negociar. Es más, se negocia. Claro, hay que ceder para que te den algo, ¿no? Y por ejemplo, es el caso de lo que probablemente vamos a ver en los próximos días sobre el ministro de Educación y todo el tema tantas veces señalado, pero siempre peligroso. Yo creo que hay negociación. Ahí no hay negociación, no. Ahí solo hay confrontación, ¿eh? Se lo van a bajar de todas maneras. No me refiero a negociación entre Ejecutivo y Parlamento, me refiero entre bancadas. Ah, sí. A eso me refiero, ¿no? Negociación entre ellas, yo te apoyo con esto, tú me apoyas con lo otro, ¿no? Porque para interpelar al ministro de Educación ha sido solicitado por más de 100 congresistas. Claro. Está garantizada la censura. A eso a qué quiero llegar, a que no todas las bancadas tienen intereses, digamos, en relación a educación, a la reforma universitaria. No están con congresistas, porque están en varias bancadas los congresistas, ¿no? Digo, no todos, ¿no? Pero esa ha sido justamente una muestra de la forma como se negocia. Yo te apoyo en la interpelación y probablemente en la censura de educación, y tú me apoyas, digamos, no sé, en el no voto de confianza a Cateriano, o en fin, ¿no? Ahí, claro. Por decir solamente dos, como muchas otras. No, es que la agenda de intereses comunes del Congreso es bien clara, es controlar las elecciones sin cambio de reglas de juego, destruir la reforma universitaria y regalar toda la plata ajena que se pueda. Esas tres líneas cruzan todas las bancadas y en eso están todos de acuerdo. Entonces, si agujerean el presupuesto público hasta llevarnos un déficit enloquecido, no importa. Si controlan las elecciones nacionales y al mismo tiempo revientan la reforma universitaria, los objetivos de todos se habrán cumplido. Es una agenda maligna, pero es la agenda. ¿Qué vamos a hacer? Pero una mirada un poco más cercana también te muestra lo siguiente. No hay relación total, dependiendo de cada partido, entre dirigencia del partido y bancada. ¿Qué quiero decir con esto? Como en las bancadas hay intereses individuales, representan intereses, ya no la bancada representa un interés sectorial particular, sino hay congresistas que representan intereses individuales. Entonces, en algunos casos, lo que hacen es tener agenda propia, ¿no? En segundo lugar, como no hay reelección, en algunos casos no les importa. O sea, reputación, imagen, no les importa, la hago de acá hasta el 28 de julio. En algunos casos podría colisionar, digo en algunos, no todos, dependiendo por eso en cada partido, con lo que el partido quiere. Porque en el primer caso de los congresistas, como tú dices, perfora el presupuesto público. Oye, pero si tu partido gana, yo no quisiera un presupuesto público perforado. Sí, pues, pero toma y daca, ¿no? El partido no importa. Haz algo.
O sea, es bien complicado en medio, ¿sabes qué, Rosa María? Y esto que se dice cada rato, pero a veces no se actúa con la misma correspondencia en medio del peor momento de la pandemia. Contagiados, fallecidos, donde el Ejecutivo tiene que centrar obviamente, sus políticas, y tenemos pues ya no un pie cojo en los poderes del Estado, lo que tenemos es algo que te hace retroceder, te inhabilita, te trunca cualquier medida, es decir, también no dejan gobernar al gobierno, ¿no? Que es lo que tiene que hacer básicamente. ¿Pero por qué? Mira, hay una combinación. Porque lo quieren vacar, pues no hay otra explicación. Ya, pero hay una combinación también de cosas. Uno, evidentemente, intereses. Dos, tú ves claramente en algunos casos falta de experiencia. También. Y tres, baja calidad. Baja calidad. Muy baja. Porque tiene baja calidad, a veces puedes incluso no ser una persona corrupta, pero te llevan de las narices, no tienes capacidad de discernir, no, todo esto es finalmente un aprendizaje. Ser político requiere experiencia, requiere, por un lado, conocimiento y experiencia, ¿no? Que se nutran mutuamente, ¿no? Algunos aprenden rápido, otros necesitan más tiempo, pero las decisiones se toman ahora. Claro, pero las explicaciones que han dado por la censura, hay dos temas. Hay un problema de discriminación moral muy grave, pues no diferencian el bien del mal, y el otro, como yo decía antes de irnos a la pausa, parece que él está psiquiatra, porque el fin de semana han dicho, no es que no nos habló bonito, Cateriano nos resondró, entonces somos como bebés que mi mamá me resondró, entonces ya no me gusta. Es una cosa de locos. Entonces ya no necesitas alguien que hable de política, ¿no? Sino necesitas un psiquiatra para levantarle la autoestima del que se siente triste. Es una cosa de loco. Entonces, como tú no me hablaste bonito, yo me tiro un gabinete. ¿Qué? ¿Qué clase de madurez política es esa? Pero bueno. Otro argumento era que no demostró la eficacia de las medidas. Bueno, tenía 20 días, ¿no? 20 días. Los cuales entre que asumen los cargos, etcétera, habrán sido pues 2 semanas, ¿no? Y esto es, ¿no? Claro. Pero además es claro, Rosa María, observando todos los votos de investidura, es decir, los votos de confianza de inicio, claro, nunca en la historia se le ha negado. Nunca, o sea, nunca. Y los argumentos que se esgrimieron en su momento, yo estaba observando cómo reaccionaban las bancadas en cada caso, todos los argumentos eran, digamos, hasta parecidos. No me gustan los ministros, no me gusta el mensaje, pero igual votaban a favor. Gracias. Que le daban el espacio justamente para que desarrolle. O sea, después más tarde interpelaban, etcétera, ¿no? Este no ha sido el caso. Muy raro. Este caso es muy raro. Va a ser caso de estudio en los próximos años. Estoy segura que sí. Pero yo tengo que referirme también a cómo le dicen a usted, a los sabios. ¿Cómo le dice Chejade? No, le dicen los sabios, los sabiondos, los ilustrados, los maestros, los doctores. Los teóricos. Los teóricos, esa es la palabra. Los teóricos. O sea, lo que le dice el señor, usted y su grupo de la Comisión de Reforma Alto Nivel nunca han sido políticos, pues. No tienen idea. Ustedes son teóricos, estudian esto, ¿no? Hacen congresos, dictan doctorados, pero la política se vive. Nosotros la vivimos, usted no la ha vivido. Es un teórico. Mira, acá hay un tema. Si de falta de experiencia por no haber hecho política, digamos, se tratara, resulta que el Parlamento anterior, 95 entraron por primera vez a la política y eran congresistas, directos, directos, claro. Solamente 35. Y ahora solo 11, no menos, 6 han sido reelegidos, sí. Y hay un grupo de 8 que tenía experiencia anterior. Es decir, este Congreso, si de experiencia se trata, no tiene. La mayoría no tiene, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, si ese fuera el razonamiento, que la experiencia y haber militado te da elementos y te da toda la ventaja para hacer reformas, ¿dónde están las reformas? ¿Dónde está el piloto? De todos los congresos. ¿Cuál ha sido el partido que entregó una propuesta
¿Cuál fue la Comisión de Constitución en nuestro país que entregó una propuesta de reforma integral? Ojo, nosotros lo hicimos en 2 meses ad honorem. Ellos tienen cantidad de asesores y han tenido el tiempo del mundo para hacerlo. Si de eso se trata, la verdad creo que no se condice con la realidad, ¿no? Ahora, si es así, partamos de la realidad. Hay asuntos, siempre se discute esto en derecho, ¿no? Hay asuntos que parece ser no son posibles de ser reformados en democracia. ¿Por qué? Porque quien tiene que reformarse es el mismo poder que emite la norma. Nuestro sistema electoral, hoy, el que usamos hoy, en realidad se diseñó en 1978 por el gobierno militar. O sea, los orígenes de este sistema electoral, moderno si se quiere, se pueden rastrear hasta la dictadura militar. Fueron los militares los que decidieron el voto preferencial. Así es. O sea, te añado además, Rosa María, la anterior reforma fue en 1962 en el gobierno militar de Pérez Godoy y Lindley. Y la anterior fue en 1931, luego del golpe de Sánchez Cerro, que allí el gobierno provisional, que se convocó elecciones para 1931, formó una comisión donde estaba Basadre, Luis Alberto Sánchez, Alcaparrós. El promedio de edad de ellos era de alrededor de 30 años. Gente brillante, por supuesto, y propusieron reformas que se aplicaron en 1931. Entonces, efectivamente, ratificando lo que tú dices, son en situaciones no democráticas. Teníamos la oportunidad de hacerlo ahora. Nunca antes se había nombrado una comisión para llevar adelante esto, ¿no? Muchas veces se ha burlado porque el presidente hablaba de notables, ¿no? Porque resulta que así se llaman todas estas comisiones del Ejecutivo, comisiones de alto nivel, por eso el nombre. Puede ser pomposo, etcétera. A nosotros en realidad eso que nos digan expertos, notables, en realidad nos tienen sin cuidado. Lo único es que revisen nuestras hojas de vida. El problema es que estamos preparados para haber hecho claro, eso, ¿no? pero más allá de eso, tendrían que haber leído el libro. Yo tengo el libro acá, lo puedo enseñar. Para empezar, y el problema es que eso es una tarea titánica para un congresista. No es posible que se lean todo el libro, porque no pueden leerse todo el libro. Ahora, el libro está organizado de tal manera en que no tienes que leerlo todo, puedes leer solo los proyectos, puedes leer la introducción, está muy bien organizado, pero el libro existe. Y además había una hoja de ruta, incluso de primero, no el que se me ocurre, no el que nos ponemos de acuerdo. Por encima hay una cierta racionalidad que no se ha puesto en práctica, ¿no? Ahora, entonces, lo simpático del proyecto, hay que decirlo, del libro completo, es que casi es un proyecto llave en mano, ¿eh? O sea, el gobierno que quiera, que tenga mayoría en el Congreso, puede tomarlo completo y decir, esto es. Pero reitero, eso en el Perú, en la historia del Perú, solo se ha hecho, mire, es como legislar el impuesto a la renta, solo se hace con delegación de facultades. Claro, así es. No hay forma. O el código penal, para hacer un código penal nuevo o un código civil nuevo, necesitas delegar facultades. Porque son expertos los que hacen el código penal, no lo hacen los congresistas. Lo mismo pasa con la reforma. Entonces, el problema es que el Congreso no va a aceptar nunca, puede aceptar que ustedes reformen los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ningún problema. Hasta la institución de la Presidencia de la República, tal vez, pero a ellos mismos jamás. Entonces, probablemente jamás tengamos una reforma electoral hasta que no tengamos en el Perú, lamentablemente, un periodo autoritario. Pero, no, yo sería un poquito más optimista. En todo caso, en otros países, por ejemplo, en Chile también se formó una comisión, en Colombia también se formó una comisión. O sea, tenemos nuestros pares, yo he revisado los informes bien hechos. Claro, en todo sitio hay una resistencia también de los políticos, ¿no? Pero son clases políticas más maduras, ¿ah? Y más estables. En estos casos es cierto. Pero han habido casos, Rosa María, donde
desde el 2001 en adelante se han hecho reformas en contra de lo que pensaban los propios congresistas. Incluso la ley de partidos en ese momento del 2003 era un avance. Sí, y claro. muchos no existían y sin embargo se aprobó. Por ejemplo, paridad de alternancia, parecía imposible, se aprobó. Claro, todo tiene su otra mirada porque es incompleta, pero los avances se van dando, pero por eso es necesario que el público esté atento, que los medios observen. Claro, pero el problema de los avances incrementales, que no está mal, es que no te dan una reforma integral. O sea, lo que ustedes dicen en la introducción del libro es, este es un paquete. Esto es un paquete. Si no me apruebas todo, me queda un Frankenstein. Apruébame todo. Así es. Y, por ejemplo, hay un tema que sí es muy atractivo para los congresos, pero muy atractivo, que es regresar a la bicameralidad. Claro. O, como ustedes sugerían, en algún momento posterior, que se pueda reelegir a los parlamentarios, porque los teóricos, como diría Chejade, están todos de acuerdo en que la reelección parlamentaria es algo bueno. ¿Okay? Así es. A pesar de que la población crea lo contrario, sí es algo bueno. Y ese puede ser, digamos, la zanahoria interesante para este Congreso. El problema es que este Congreso quiere zanahoria, pero no garrote. Entonces, claro, ahora, ¿es posible que en un ataque de, digamos, entusiasmo, este Congreso pueda organizarse para derogar la reelección parlamentaria? No creo. Este Congreso no creo. No puede, Ahora, ¿no? el presidente de la Comisión de Constitución, Omar Chejade, ha sido un entusiasta y lo ha repetido en innumerables oportunidades, ir a la bicameralidad. Claro. Como tú dices, obviamente, ahora, va a depender mucho, pues, qué modelo, porque no existe simplemente bicameralidad en general, sino existen composición, funciones, relación con el Ejecutivo, que justamente esto último fue lo que provocó que pese a que fue la propuesta del Ejecutivo en el año 2018, no se aprobó en el referéndum porque se desnaturalizó. Entonces, no hay bicameralidad en general, no hay particular. Y la propuesta nuestra que hicimos, y que fue la única que no tomó en cuenta el Ejecutivo para presentarle al Parlamento, fue justamente la de la bicameralidad. No porque no estuviera de acuerdo, sino que consideraba que, como recién en el referéndum se había rechazado, era difícil decirle al ciudadano, oye, primero sí, luego te dije que no y ahora te digo que sí, ¿no? Claro. Y el Parlamento... se entendía, pero se tenía que entender porque, ahora, antes de que le colocara a Rosita Bartra ese pie a la institución de la Presidencia de la República en la que le quitaba la posibilidad de disolver al Congreso, casi la mayoría estaba a favor de la bicameralidad. Casi, se logró en las encuestas casi convencer a todo el país. Histórico. Histórico, así es. Nunca antes se había logrado eso, pero se perdió esa oportunidad. No sé si es que va a haber otro momento, porque está muy instalado en la gente el rechazo a los políticos, y para la gente esto es una cuestión de números. Así es. 130 que no me gusta, con bicameralidad habrá más, ergo no los quiero, ¿no? No los quiero. Claro. Hubo además posibilidad también, Rosa María, que se ha perdido y se les dijo, al entregar 2 escaños para peruanos residentes en el extranjero, antes deberían de cortar ese artículo que señala el número en la Constitución, tal manera que tú vas haciendo más representativo de manera, aunque sea progresiva, ¿no? Claro. Cuando yo he dicho constantemente hace mucho tiempo, el Perú es quizá, y tengo una tabla mundial de representación, relación representantes representados, creo que hay un par de islas, países que están por debajo nuestro, la más baja relación de representación. Y entonces, hay que cortar, le digo, en la Constitución, y algunos constitucionalistas dicen, no, pero han habido en otras constituciones que sí se ha señalado, por ejemplo la de 79 dice, sí, pero partía de 180 diputados y 60 senadores. Cuando tú pones el ancla, cuando estás en un nivel apto, bien, pero si tú lo pones el ancla en el año 93, donde había la mitad de electores de ahora, que se ha duplicado y tenemos los mismos 130, sin bicameralidad, los efectos son tremendos, solo que son, claro, muy difícil de explicar, etcétera. Y lo que termina pasando
y eso tal vez habrá que explicarlo con el tiempo, es que las minorías terminan sobre representadas. Absolutamente. Lo que tenemos ahorita, a ver, ¿qué representa el FREPAP? Para que tenga 15 congresistas. Es una minoría social. Tiene derecho a representación, por supuesto. Pero en el universo de los 32 millones de peruanos, los 600.000 que pertenecen al FREPAP son una minoría. ¿Qué representa, por decir, Antauro Humala? Antauro Humala es una minoría de minorías, pero por el sistema que tenemos termina siendo sobrerepresentado. Y la mayoría de los peruanos está subrepresentada. Entonces, esto es una distorsión. Pero viene también de lo siguiente. El partido con más votos el 26 de enero pasado fue Acción Popular. ¿Con cuánto? 11%. Claro. Y el más bajo tenía 5%. Entre 5 y 11%. No hay mucha diferencia. En otro momento, el que tenía el 11% era el de la cola, ¿no? Entonces ahora es cabeza de ratón. Claro. Ahora es cabeza de ratón, ¿no? Pero y le entonces, da 25 asientos en el Congreso. Le da 25, que nunca ha tenido, la primera mayoría siempre ha sido muchísimo más. A lo que voy, le da 25, pero también es cierto que hay un fraccionamiento alto por una serie de razones. Pero acá viene otro tema, Rosa María, que se está perdiendo, creo, de observar, que es muy importante. Las PASO tenían además otra función, filtrar. ¿En qué sentido? Tenías que tener un porcentaje para que los resultados de tu elección, de selección de candidatos, pueda ser inscrita como lista. Así es. Los 24 ya te quedaban, no sé, ponte la mitad. 2, claro. Como se han eliminado, van las 24 elecciones internas y no le están colocando un umbral. Por ejemplo, señores, ¿qué pasa si solo la mitad de tus militantes va a votar? ¿Por qué vas a escribir? Te van a decir, mejor, señor Tuesta, mejor, que no vaya nadie. Pero tú sabes que las que hicieron elección de un militante un voto, fueron partidos que en algunas regiones tuvieron 13% como máximo, pero la gran mayoría 5%. 5%. Ni siquiera fueron a votar. Pero ahora tú me estás diciendo que en total los 24 tienen 1,5 millones de militantes. Bueno, si tienes tanta capacidad de tener militantes y dices que eres tan capaz de movilizarme, si el 50% va a votar, te inscribo en la lista. Si no, pierdes la inscripción. Pero obviamente esto no va a pasar. ¿Cuál va a ser el argumento? N argumentos. Nadie te va a decir, no, en mi elección, no sé, no te garantizo que vote la mayoría de la gente. Oye, pero estamos dando voto electrónico no presencial, por si acaso. Es muy complicado, la gente no tiene internet, está lloviendo, hace frío, nos dio calor, lo que fuera. Pero le va a decir, no. Yo te respondo. Yo tengo dónde están tus militantes georreferencialmente en todo el país. Y la gran mayoría están en ciudades, en poblaciones de alta concentración, y eso de que no llega, no tienes militantes en los lugares así villorrios. No tienes. No es rural. Además, si se trata de cuál es más participativo, nada es perfecto, esto es mejor que el presencial y por delegados. Ese es el punto. Y te garantiza más participación, ¿no? Pero eso, claro, no se quiere. Bueno, finalmente han dicho, no han votado la segunda votación ni de la inmunidad, que esa batalla ya se perdió en este Congreso, está perdida completamente, porque en el fondo no van a cambiar nada, eso ya lo sabemos, quieren que pase al olvido, pero tendrían que votar por segunda vez para que los delincuentes no postulen. Pero parece que también hay un interés cruzado, porque la asociación de delincuentes que trabaja en el Congreso no quiere. No quiere. También hay intereses, ¿no? Por supuesto. Pero además, tú que eres abogada, yo no, en la propuesta nuestra era en aquellos que tenían sentencia en primera instancia por delito doloso, más de 4 años. De 4 años. Le cortaban de 4 años y decían todos. Con eso simplemente navegabas en el mar en donde tampoco iba a prosperar, porque lógicamente tú sabes que ahí no es lo mismo las sentencias efectivas de más de 4 años de las que no lo son, ¿no? Y efectivamente son las de 4 años para arriba las que generalmente son ratificadas en segunda instancia, las que tienen menos no. Entonces, vamos a permitir nuevamente
que algunos utilicen la candidatura y el escaño para evitar ser procesados y más tarde ser sentenciados y que cumplan su condena, ¿no? En pocas palabras, María, espero que no lleguemos a 26 de septiembre, que ya falta mes y medio, para decir no hay nada que nos diga que las cosas van a cambiar con estas reglas. No van a cambiar. Lo único que nos falta es las normas de financiamiento público. Y voto preferencial todavía se puede discutir. No. A ver, como decía el difunto, en política no se puede ser ingenuo. Soy ingenuo a lo largo de tantas décadas. No. Eso no va a suceder. Mire, yo esta semana que ha pasado, tengo amigos muy queridos de un candor maravilloso que me decían, no, es que Cateriano no debió haber hablado de la minería, ¿no? Y yo miraba y decía, ¿en qué mundo están? Eso no va a suceder. O sea, este no es un problema de lo que dijo en el discurso. Las cartas estaban marcadas desde antes. Hay otros tratos de los cuales él no ha querido ser parte, porque todo el mundo en política puede decidir de qué trato eres parte y de qué trato no eres parte. Igual acá, no, el voto preferencial lo tienen en un altar con vela al lado, eso no se toca. Está en el tabernáculo en el Congreso, eso no se va a tocar. Pero la plata sí, la plata les interesa. Pero, ahí sí hay que... pero sabes que en esa parte, mira, cuando decimos financiamiento, a diferencia de decir voto preferencial, para decir que son artículos incluso muy puntuales, en el tema de financiamiento es casi como, digamos, varios artículos. Claro. Que tienen relación entre ellos, ¿no? Algunos los pueden pasar, otros no. Por ejemplo, nosotros decíamos, hay que ampliar la franja electoral en el tiempo. Sí. No lo podrán aprobar. Luego dicen, hay que ver la distribución de cuánto se le da a cada uno. Nosotros hemos propuesto una cosa distinta, no estoy tan seguro que lo apruebe. Pero luego, la parte de transparencia y control, esos articulitos, eso sí, no hay tiempo. No hay tiempo para más. No. O sea, transparencia. Además van a decir, miren, hemos aprobado el financiamiento 6 artículos. Sí, pues, pero lo que no se dice a la gente es cuáles no los aprobaron, ¿no? Claro. Ahora, hay algunas disposiciones ya aprobadas, constitucionales, etcétera, que son inamovibles. Es decir, no pueden poner publicidad en radio y televisión si es que el dinero no es del Estado. Está clarísimo. O las personas jurídicas no pueden donar, que también está clarísimo. Solo las personas naturales y con un tope. Lo cual impide, pues, que, por ejemplo, César Acuña ponga, de la César Vallejo, plata en la campaña como pasó antes y lo multaron por eso. Entonces, sí va a haber un cambio en el bombardeo publicitario, eso sí, pero que se va a dirigir básicamente, creo yo, a redes, o sea, la publicidad va a ser digital, va a ser fuerte digital. Sí, y es más barata. Sí, pero hay un punto, Rosa María. Todas estas medidas que han sido muy importantes, incluso avances, choca con el voto preferencial. Claro. El partido político en el Perú, esos 24, ninguno tiene un control sobre sus militantes, y menos sobre sus invitados. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo soy candidato, no sé, en Ayacucho, yo hago mi campaña, yo tengo que reportar al tesorero del partido, tengo que entregarle la documentación, le entrego tarde o malo nunca. Y el tesorero no sabe porque no tiene capacidad de control. Y entonces, ¿por dónde se perfora o ingresa muchas veces el dinero mal habido? A través de los candidatos, que van a ser más de 3.000, gracias al voto preferencial. Gracias al voto preferencial. Entonces, la cuenta del partido que podrá recibir de los candidatos será un aproximado, no el total. Y esa parte que falta, quizás sea justamente esa parte, que es la que no van a querer mostrar los candidatos, incluso con desconocimiento del partido. Incluso. Podría ser, así es. Podría ser, evidentemente. Podría ser, así es. Con lo cual, no se arregla el problema. Porque no se arregla el problema. Claro, el problema ¿cuál es? Que entre plata del crimen organizado a la campaña política. Ese es el tema central. Intereses sea del narcotráfico, del blanqueo de dinero, lavado, etcétera. Pero también, pero también facilitar el ingreso
de los intereses particulares. Comienzo a financiar, pero tú me vas a defender pues contra la reforma universitaria. Claro. O digamos los colectiveros, incluso... Claro, hacemos una cancha a los colectiveros y tenemos nuestro candidato, que ya nos garantizó. Han financiado, ¿no? Y los transportistas han financiado candidaturas, y con el voto preferencial eso se facilita enormemente. Así es. No está claro que el tema de transporte terrestre de carga se ha beneficiado manifiestamente en este periodo parlamentario, y eso, como sabemos los que estamos muchos años en esto, no es gratis. Es imposible que sea gratis, que le haya dado un ataque de amor al transporte de carga, así del cielo a un grupo de congresistas. Eso es imposible. No existe filantropía en política. No existe. Ojalá existiera, pero no existe. No existe. Bueno, entonces, como digo, de lobo ni siquiera un pelo, un pelito. Una pestaña. Una pestaña. La reforma política queda en una pestañita. Nada. Qué pena, la verdad. Es una pena enorme. Es una pena enorme. Ahora, hay que decir que han suspendido la aplicación de las normas, ¿no? Para el 2026 están vigentes, se supone. Claro, en algunos casos incluso para el 2022 y otros para el 2026. Claro, esto no, sin embargo, no asegura que antes del 2022 se vuelve a suspender o simplemente dejar sin efecto, y para el 2026 también, ¿no? Así es. No se ha entendido. No se ha entendido. En fin, esperemos que no venga un régimen autoritario a aplicar la reforma, sería una pena, pero como lo hemos recordado ahora, el esquema actual que tenemos se diseñó, o sea, las bases del esquema actual, en el gobierno militar de Morales Bermúdez. Eso es lo que le damos. El voto preferencial nace en 1978 para la Asamblea Constituyente y nunca más se fue. Lamentablemente, nunca más se fue. Y desde 1978 tenemos el problema hasta hoy, 2020. Pero también en 93, algunas partes del diseño institucional. Claro, algunas partes, también un régimen, por ejemplo. Claro. Pero siempre reitero, las grandes reformas, las grandes líneas de reforma en el sistema electoral vienen de regímenes autoritarios, que buscan en las elecciones una salida, una transición de un régimen autoritario no democrático, pero que quieren controlar su salida, ¿no? Controlan su transición. Y ese es el resultado que tenemos. Es terrible. Ahora, estos están controlando su transición también. Cuando el gobierno militar dio el decreto ley sobre elecciones para la Asamblea Constituyente e incorpora el voto preferencial del primer país de la región de América Latina, el APRA manifestó una frase que era muy, muy reiterada. Dice, hay voluntad de fraude. Claro. Ese era el pero término. todo el APRA votó C1. Sí, claro. Claro, porque decían que iba a quebrar, digamos, el liderazgo monolítico de Haya. Pero Haya sacó todos los votos, ¿ah? Claro, concentró a tal punto que Alan García, de los 36 constituyentes, era muy joven él, sacó alrededor de 500 y tantos votos, nada más ingresó. Claro, y entró, porque Haya la Torre tenía más de 1 millón de votos. Claro, es que para un aprista era inconcebible no votar por Haya La Torre. Y además en ese momento, Rosa María, existía un modelo ligeramente variado, que era el siguiente: era voto preferencial obligatorio. Si no marcabas, se te anulaba tu voto. Y era uno solo. Así. Y obligatorio. Así es. Y entonces, si se trata de mantener el voto preferencial, yo quisiera que se regrese al único y obligatorio, porque así hace participar a todos los que votan por el partido en el caso del preferencial. O sea, es que esto es más o menos como las encuestas de profesores en la universidad. Así es. No es obligatorio, entonces los que están en contra del profesor te ponen las notas. Los que no, muchas veces no van a votar, no van a llenar las encuestas, ¿no? Digamos, pero el voto preferencial tiene efectos perniciosos, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero dentro de ellos incluso hay modelos. El obligatorio y único debiera de haberse incorporado, pero son cosas
que no se discuten, pues. En Claro. el Perú no se discuten. Solamente cuando tienes una propuesta de afuera, lo que haces es alrededor de ella y muchas veces negarlas o desnaturalizarlas, ¿no? Lamentablemente ha sido así. Mi experiencia en la Comisión de Constitución, que agradezco que me haya invitado, luego veía algunas personas, no sé por qué las invitaban, simplemente para negar todo lo que uno había dicho. Pero Es que no les gusta, no les gustan los teóricos. No es que no se tenga derecho, sino tú dices, sobre esto, ¿cuál ha sido el aporte? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué cosas se ha hecho? Por todas las personas son respetables, pero estamos hablando de cosas muy especializadas, ¿no? Así ha sido el debate. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Abel, ¿tienes alguna pregunta del público? O sea, esto es un velorio virtual. Sí, ¿Pueden sí, Rosa participar? María. Sí, Rosa María. Hay Estamos una pregunta que se enterrando está a la repitiendo reforma. y siempre preguntan ¿qué función cumplen los dos representantes que postulan desde el extranjero? Hay mucha gente que nos escucha afuera y si necesitan un partido, ¿qué van a hacer? Ya no hay, no se preocupen, los abolieron. Y No, a ver, No. A ver, a ver. sí se ha aprobado, incluso promulgado la ley que entrega 2 escaños para los peruanos residentes en el extranjero, pero está dentro de los 130. Es como si hubiera un departamento región más. Claro, pero lo han metido dentro de Lima. No. Le sacan a Lima, digamos. Sí. No, con Lima habían 26 circunscripciones. 36. Ahora se ha creado una Ya. autónoma que se llama peruanos residentes en el extranjero. Entonces, ¿quiénes pueden postular? Los peruanos que están inscritos en el extranjero. Son alrededor de 1 millón. Claro. Ellos están habilitados si es que en su DNI aparece adecuadamente señalado. ¿Por quiénes votan los peruanos residentes en el extranjero? Por esos 2 escaños o listas que hay que muestran cada partido. Ya no van a votar por Lima. Eso ha sido un avance, claro, que fue propuesta nuestra, ¿no? Yo lo sé, pero ¿de qué circunscripción se van a restar? Ya, ese es el tema. Como dejaron el tamaño de la torta igual a 130, al hacer el cálculo de nuevo, le están quitando 2 a Lima, y por lo tanto Lima ya no va a tener 36 como tenía hasta ahora. Exactamente. Ese es el problema. Ahora, cada partido tiene que proponer a esos 2. Ojo, chicos, no es que yo me lanzo desde Miami. No. Cada partido tiene que proponer, buscar en el mundo, en el planeta. Entonces, un partido puede decir, yo quiero uno de Asia y otro de Europa, o uno de Estados Unidos y otro europeo, como quieran. Cada partido decide. Entonces, sí necesitan un partido. La pregunta es, ¿necesitan un partido de todas maneras? Ya, ese partido es hasta ahora los 24 que nada más. Nada Así más. es. Ahora, Claro, ahora, esos partidos van a salir a buscar, ojo, atentos. Claro. Los que están interesados. Hay una dinámica interesante. Eso sí ha sido un avance después de tantos años, y que en realidad fue un avance porque la anterior Comisión de Constitución, el Congreso disuelto, había eliminado el párrafo ya no para poder candidatar, ni siquiera para poder votar. Sí, les quitó el voto a los peruanos en el exterior. Rosita, fue una trome. Por ley. Eso. Cut and paste, dice, se voló el voto a los peruanos en el exterior. Es probablemente uno de los casos más dramáticos de mala técnica parlamentaria que se ha visto en la historia del Perú. Así Pero en es. fin, a ver, ahora sí nos tenemos Sí, una preguntita más, por favor, sí. Rosa María. ¿Cuál es la función de los parlamentarios andinos? Siempre que esta pregunta queda y no hay respuesta. Es que no hay respuesta. Función de los parlamentarios andinos. A ver, Fernando, tú estás, los parlamentarios andinos, son 5. Son 5 y que tiene todas las prerrogativas que los parlamentarios de los 130, cuyas funciones son velar obviamente por la integración de los países andinos, pero dicho sea de paso, ya queda solo Bolivia y, si mal no recuerdo, Ecuador, porque Chile se salió hace tiempo, Venezuela también, pero lo que voy es, lo que se decide ahí no es vinculante. O sea, hace tiempo que algunos pensamos que en realidad los representantes del Parlamento andino debieran de salir
de las comisiones de Relaciones Exteriores del Parlamento, porque se reúnen pues una vez cada N veces, Claro. y como antes era en realidad en el Perú. Siempre fue así. Así Alguien es. trató de ampliar el número de parlamentarios por la puerta falsa. Así es. ¿Ya? Pero es absurdo, lo del Parlamento Sí, andino debería ser aprobado. Absolutamente cierto. La verdad que sí. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir ahora sí, Abel, y gracias a Fernando Tuesta. Rosa María, ¿dónde pueden encontrar la reforma política, el libro que se ha mencionado o todo lo propuesto? La gente quiere leer. Te la voy a pasar, Rosa María o Abel. ¿Ya? Y la publicamos. En versión PDF, Abel, más tarde me haces recordar. Perfecto. O sea, que tú la puedas colgar allá en la web. En la versión web, perfecto. Para que lo vea la audiencia, y yo tengo en físico acá, es lo bueno de trabajar en la biblioteca. Acá está en físico, ¿ok? Se llama Hacia la Democracia, el Bicentenario, Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. La edición es de la Fundación Konrad Adenauer. Qué vergüenza, ni el Estado peruano lo quiso editar, ¿ya? Pero en fin, acá está la edición de la Fundación Konrad Adenauer. Los autores son Fernando Tuesta, Jessica Benza, Milagros Campos, Paula Muñoz y Martín Tanaka, ¿ok? Y con el apoyo y comisión técnica de Ana Neira. Esto está en la web, lo pueden encontrar en PDF completito. Así que para los que quieran, acá está la carátula de adentro, para que lo tengan bien claro. ¿Ahí me ven? Sí, ahí está, muy bien. Este es el PDF que pueden encontrar, se lo pueden bajar sin problema. Se editaron no muchos libros, yo regalé muchos de los que me tocaron, porque distribuimos a través de los medios de comunicación a políticos, universidades, en fin, pero está en PDF, ¿eh? Sí, está en PDF. Yo lo he usado con mis alumnos y también les digo, y al toque lo bajan en PDF, se puede encontrar. Sí, muy bien. Mándamelo para que lo colguemos. Doctor, lo colgaremos en la página. ¿Cómo no? En la página. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias. Chao. Gracias. Terminó el velorio, y con la esperanza de que en algún momento podamos discutir de verdad una reforma política. Esto es una pena, pero así son las cosas en el Perú. Mañana, Abel, tenemos exposición, pero claro, van a exponer después del programa, pero vamos a tener la previa acá en nuestro programa. Y nada, decirles que en realidad no va a haber mucho suspenso esta vez, porque las cartas ya están marcadas a favor del señor Martos, no hay ninguna discusión sobre eso, le van a dar la cuestión de confianza sin problema, pero sí hay algunas concesiones. Vamos a ver cuán dramáticas son estas concesiones que exige el Congreso a cambio, ¿no? Estamos hablando de temas que van desde repartir los fondos de pensiones de los pensionistas hasta traerse abajo la reforma universitaria. Son temas críticos, pero que unen, y por supuesto, controlar el proceso electoral. Las tres cosas unen a un grupo de congresistas que están dispuestos a negociar en esos términos. Vamos a ver qué pasa mañana. Así es, nos vamos, Rosa María, pero permíteme decir que nos escriben de la parroquia Santa Rosa de Lima en Oxapampa y siguen juntando plata. Me dice, tienen 242,000 soles, estamos en la mitad de la meta, ya que la planta de oxígeno cuesta 500,000 soles. Nuestra colecta seguirá hasta el 30 de agosto, así que ánimo a nuestros amigos y al padre de la parroquia de Oxapampa, lo van a lograr. A través de Twitter estoy ayudando a varias parroquias y obispados en todo el Perú. O sea, realmente la Iglesia Católica ha puesto oxígeno en todas partes, Abel. Y eso es una cosa bien importante de resaltar. ¿A qué velocidad la Iglesia está poniendo plantas de oxígeno? ¿Y qué lentitud la del Estado para seguirle la velocidad? Y claro, en el Estado todo se tiene que comprar con concurso, con adjudicación, con licitación, con 3 propuestas. Entonces simplemente no hay plantas de oxígeno. En cambio, felizmente, la Iglesia Católica no tiene tanta burocracia y lo puede hacer mucho más rápido. Así estamos, lamentablemente. Pero sí, hay que seguir apoyando estos esfuerzos porque miren, el oxígeno que ponemos hoy para otros puede ser para nosotros mañana. Así que es importantísimo. La epidemia viene peor. Se necesita el doble de oxígeno que hay en este momento, porque va a venir mucho peor.
No hay Sí. camas en ninguna parte, no hay cama UCI y no hay cama de hospitalización con oxígeno en ninguna parte. Lo único que queda hoy es transformar las casas en cuartos hospitalarios, no queda otra alternativa. Entonces, por eso es que tienen que haber plantas de oxígeno, muy importante, para que los balones se puedan ir a domicilio. Y con el apoyo de un médico se pueda controlar 2 veces al día al paciente. Pero si se necesita ventilación mecánica, ya no hay nada que hacer. Entonces lo único que queda es que alguien despeje una cama para poder entrar, y esa rotación es en este momento lentísima, pero lentísima. Entonces no hay forma. Yo tengo ruegos de camas todos los días y mira, no te imaginas la cantidad de médicos que me dicen con el corazón en la mano lo mismo. Que sus colegas los llaman llorando, pedir por favor, no hay. Entonces tenemos que cuidarnos muchísimo y parte de esta cuidad es atenderla a tiempo. Hay que poner el oxígeno muy a tiempo, pero muy tempranito. Nos tenemos que despedir. Bien, Rosa María, cuídate mucho, ¿ya? Y también. nos vamos hasta el... Sí, acá nos cuidamos bastante y mantenemos todas las medidas de precaución. Todo con protocolo. Muy bien. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.